Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos acompaña Pablo Miel Terán, quien nos va a estar hablando sobre las redes sociales, los políticos y las pasadas elecciones del Estado de México. Pablo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, pues muchas gracias por tu invitación y aquí estamos, un tema verdaderamente apasionante sobre el que todo el mundo quiere saber algo, ¿verdad? Oye, Pablo, es que bueno, las redes sociales ahorita es el boom, ¿no? Todos los políticos quieren estar, a unos les da miedo, otros están entrando, otros están próximos a dejarse ir con todo para poder tener acceso a los usuarios de Twitter, de Facebook. Pero yo quisiera que tú, desde tu perspectiva y desde el escenario en el que tú visualizaste las elecciones del Estado de México, nos platicaras un poco cómo se comportó el electorado en las redes sociales. Sí, pues mira, yo te diría así a grandes rasgos, y si quieres que resumamos, no pasó nada, pasó muy poco, ¿verdad? Se invirtieron grandes cantidades, qué bueno que se invirtieron en redes, pero los resultados terminaron como empezaron los pronósticos, ¿sí? Entonces, no logró detonarse un movimiento de redes sociales fuerte. ¿Cuál es la fuerza de la red? La fuerza de las redes sociales es lo que llamamos participación. O sea, cuando la gente se mueve de la información a la participación, quiere decir que está utilizando las redes. Por ejemplo, aquellos movimientos que vimos hace semanas en España, donde había 1 millón de jóvenes, 2 millones de jóvenes en las calles. Esos movimientos en Grecia, esos movimientos en algunos lugares de Asia donde salieron millones de gentes, eso es movimiento social, eso es participación, eso es uso de las redes. Pero esto no se puede improvisar como se ha tratado de hacer. Claro. Yo diría que en México estamos todavía, diga lo que diga la mayoría, estamos en pañales, en uso de redes, estamos aprendiendo, hay mucho que hacer. Y en estas elecciones que vienen tendrán fuerza, pero agárrense para las del 2018. 2018 todavía falta, pero supongo que en 2012 si alguna participación pudiera generar algún cambio, ¿no? Entre un candidato u otro. Por ejemplo, en el Estado de México, ¿Erubiel qué participación tuvo? O más bien, ¿qué, vamos a llamarle como qué herramientas utilizó en las redes sociales para diferenciarse del resto de los candidatos del PRD y del PAN? Vamos a hablar de Erubiel. En el Estado de México hay un padrón electoral de un poco más de 10 millones. O sea, cada 3 gentes del Estado de México, 3 de cada 10 votaron por Erubiel. Okay. Eso no es una participación fuerte. 1 de cada 10 votaron por Encinas. Y 0.5 de cada 10 votaron por Luis Felipe Bravo. O sea, la participación fue muy pequeña, votó menos del 40%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la gente no está participando. Con Erubiel creo que pasará la historia en las redes, las chapas. Sí, por supuesto. Que había gente que decía, bueno, un clásico, trend topic. Candidato para el gobierno de Chiapas, o qué sucede, o las chapas de Erubiel. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que todavía no es un tema que sepamos utilizar. Mira, déjame... ¿Pero quiénes? ¿Los usuarios o los candidatos políticos? Los candidatos. Okay. Los candidatos. Todavía no hemos entendido bien ese fenómeno. Todavía no se detonaron las redes en la elección del 2011. Algo deberá de pasar en el 2012. Hay que entender 2 cosas. Hay que entender, primero, que las redes sociales son el reflejo de lo que ya está sucediendo. Okay. Las redes sociales no crean una realidad, detonan una realidad. Las redes sociales son la voz de los sin voz. Si ahorita hubiera un candidato 100% ciudadano que se decidiera utilizar las redes, sería un éxito. No sé si me explico. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque de cada 10 habitantes, a lo mejor 4 quieren un candidato ciudadano o 5. ¿Sí? Entonces sería un éxito en redes. Repito, las redes sociales no hacen nuevas realidades, sino que son el reflejo de lo que ya existe. Y sin embargo vimos a los candidatos muy activos, ¿no? Cada uno tenía de entrada su cuenta de Twitter. Luego vimos cada uno con su Facebook y por si no fuera suficiente, a Erubiel con unos anuncios espectaculares en YouTube para estarle dando seguimiento y llegar al electorado joven sobre todo. Es correcto, todo eso fueron esfuerzos importantes. Qué bueno que hicieron porque repartieron dinero en un sector que ha sido normalmente castigado, pero déjame decirte que eso no detonó participación. Y el secreto de la red es la detonación de la participación. ¿Sí? Si hubieran salido las gentes a votar, es más, hubo menos porcentaje de votación en estas elecciones del 2012
que en las de hace 6 años. Sí, desde luego. Entonces, eso me dice que todavía no detonó en participación. ¿Cómo mido yo el éxito de una red? Hay más participación, hubo éxito. No hay participación, no hay éxito, para ser contundentes y por tajantes. supuesto. Y sobre todo cuantitativo, ¿no? Exactamente. Con eso podíamos generar un factor. Exactamente. 2011 no fue, ya muy bien lo explicaste, un detonador para poder llevar a la victoria a cierto candidato. 2012... Bueno, si entienden los candidatos y sus equipos que la verdadera riqueza de la red puede ser un fenómeno como lo fue en el caso Obama o como lo ha sido en otros casos. Te platico, ¿cuál es el lenguaje de la red? No es el lenguaje de los periódicos, no es el lenguaje del radio. El periódico es una pluma que influye sobre 100,000. El radio es un micrófono que influye sobre 1,000,000. La tele es un micrófono que influye sobre 5 millones. Las redes no es eso. Las redes, cada quien tiene su micrófono, cada quien tiene su cámara, cada quien tiene... Es la voz de los sin voz. Y el lenguaje es el lenguaje de la honestidad, es el lenguaje de la pasión, del sentido común, de la sensatez, del humor, sí, por supuesto, de la buena fe. Si entendemos eso, entonces las redes van a jugar un papel importante. Si, repito, si el candidato ciudadano que la gente quiere sale y usa las redes, va a ser una verdadera revolución. O si alguno de los candidatos seduce o llena la expectativa de lo que la población está pidiendo, ese es, llena la expectativa de lo entonces las redes podrán ser un detonador importante. Pues habrá que ver cómo se va comportando el escenario desde el 2012. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu experiencia y tu punto de vista. Hoy está con nosotros la doctora Gabriela Parra Olea, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, quien, entre muchas cosas de su currículum, tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley, en California, así como un postdoctorado en Harvard. O sea, no es poca cosa, ¿no? Gabriela, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, el tema que más nos atañe y nos interesa es ¿cómo anda el papel de la mujer en el mundo de la ciencia en México? Cuéntanos un poco. Pues todavía somos pocas. Y todavía las estadísticas muestran que somos, bueno, por lo menos en el Instituto de Biología donde yo trabajo, habemos del total de investigadores, nada más la mitad son, bueno, no somos el 50%, perdón, somos como el 25% de la plantilla de investigadores. Okay. Pero bueno, eso no es específico de la ciencia, eso es en todos lados. Yo creo que ha sido un proceso, ¿no?, a través del tiempo en el que más y más empiezan a aparecer mujeres en diversas actividades que no se han visto antes. Entonces yo creo que esto nos va a llevar un tiempo y eventualmente llegaremos a la equidad de géneros. Seguramente, pero bueno, el mundo de la ciencia siempre ha estado marcado por grandes mujeres y grandes personajes como Madame Curie y otras tantas. En México particularmente, ¿qué es lo más difícil para poder destacar como investigadora siendo mujer? Lo más difícil yo creo que es poder combinar tu parte personal, tu parte familiar con la parte científica. Yo creo que como científicos el papel de la mujer en la ciencia es exactamente el mismo que el del hombre, ¿no? Generar información de alto nivel. Los requerimientos son exactamente los mismos. Lo que pasa es que a diferencia de muchos hombres o las mujeres nos preocupamos mucho por la parte familiar. Específicamente es que queremos tener hijos, ¿no? Claro. ¿Tú eres mamá? Sí, Gabriela? Yo soy mamá, tengo un niño. ¿Y cómo le haces pequeño para compaginar la parte maternal y la profesional? Porque la ciencia es súper demandante. Es súper demandante y, bueno, antes de que tuviera mi hijo trabajaba las horas que fueran necesarias, ¿no? Ahora, yo creo que como cualquier proceso también, lo primero que tuve que aceptar es que no iba a poder hacerlo todo yo. Y que tuve que aprender a delegar responsabilidades, ¿no? En los alumnos, en la parte administrativa, en la parte familiar, claro, ¿no? Claro. Y entonces hacer una toma de decisiones en la parte personal y en la parte académica, decir, estas son mis prioridades, hasta aquí soy capaz de cumplirlas y con esto tengo que aprender a ser feliz y a ser eficiente, ¿no? Tienes que volverte muy eficiente con tus horas de trabajo y tratar de disfrutar y ser muy eficiente en las horas que pasas con la familia, ¿no? Estudiaste pues, tus doctorados y postdoctorado en Estados Unidos. ¿Qué diferencia encuentras entre el mundo de la ciencia norteamericana, la forma de hacer ciencia en Norteamérica y en México, particularmente en el género femenino?
Yo creo que como cultura mexicana somos infinitamente más familiares que los estadounidenses, para empezar, ¿no? Entonces a nosotros nos encanta estar en familia los fines de semana, es una tradición, lo disfrutamos, lo promovemos. Los estadounidenses no son, porque ni siquiera viven en la misma ciudad que el resto de su familia, entonces pasan menos tiempo estando con la familia que haciendo ciencia. ¿Y qué pues, incentivos ¿no? tienen, por ejemplo, para apoyar a las mujeres que se dedican a la ciencia? Hay algunas empresas que son muy buenas, especialmente yo diría más hacia los países europeos, que favorecen más porque no tienen sobrepoblación, entonces favorecen más que las mujeres tengan hijos. Tienen unos incentivos muy buenos, empresas que tienen guardería dentro de la misma empresa, por ejemplo, para que la mamá vaya, deje al niño, trabaje sus horas laborales, regrese, esté el niño ahí mismo, cualquier cosa que se ofrezca, se van. Los periodos vacacionales son amplios para que se ajusten a las de las escuelas. El famoso verano europeo, ¿no? Que a veces es de julio y agosto completito. Así es. Y bueno, si no tienen incentivos económicos, ¿no? Claro. Para que puedan pagarse un colegio, una escuela de horario completo, para que ellas puedan trabajar por lo menos 8 horas al día, ¿no? ¿Y en México qué tal son los incentivos para las mujeres en la ciencia? Bueno, pues son pocos, hay pocos. Digo, la UNAM, en donde yo trabajo, es una institución muy benévola y sí tiene una sección de guardería, no de horario extendido, pero bueno, por lo menos hay donde dejar al niño. Y bueno, pues ya si nos podemos dar el lujo de pagar un colegio particular con horario extendido, está bien, pero no es así en el gobierno. Claro. O sea, ¿no? Yo me considero privilegiada por el tipo de trabajo que tengo, pero la gente que trabaja y que tiene que llevar al niño a las guarderías de gobierno es de 9 a 1 y no es posible porque en ningún lado te van a contratar por ese horario a menos que sea un trabajo de medio tiempo y ni siquiera te da tiempo de desarrollarte profesionalmente, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo, Gabriel? 4. ¿Y ya sabe cómo es el mundo de la ciencia? ¿Cómo, o sea, cuando te ve a ti en los laboratorios con los telescopios y todo esto, qué te pregunta, qué te dice? Es muy curioso porque además, bueno, lo poco que lo he llevado al campo, pues es niño. Es curioso por naturaleza, entonces le encanta andar buscando abajo de las piedras y agarrar lagartijas y salamandras, arañas, lo que sea, pues, ¿no? Yo creo que le gusta y es esa parte que nos une porque además me deja ser mamá al enseñarle y llevarlo al bosque y ver los animales y además él está aprendiendo que eso que hago yo es padrísimo. Claro. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, agradecemos gracias a ti. tu participación y sobre todo tu confianza para platicar de este tema de la ciencia en México. Muchas gracias. ¿A quién no le gusta ser exitoso, incluso en las redes sociales? Si usted es actor o cantante, despreocúpese porque seguramente los seguidores en Twitter le llegarán solos. Pero si lo suyo es la política, ponga mucha atención a estos consejos porque en su caso aplica la máxima de los followers son de quien los trabaja. Primero que nada, entienda que Twitter, la comunicación es bidireccional. Si no quiere entablar un diálogo con los receptores de su mensaje, regrese a los medios convencionales. Eso sí, debe tener mucha precaución con los trolls, los famosos tuiteros encargados de molestar todo el tiempo. Lo más recomendable es ignorarlos. Aunque la mayoría de sus fans lo seguirán por los temas políticos que escribe en 140 caracteres, de vez en cuando comparta con ellos alguna anécdota personal, datos históricos o sobre sus gustos literarios o musicales. Esto lo va a humanizar. Por favor, bajo ninguna circunstancia intente comprar followers por internet. La mayoría de las páginas que ofrecen estos servicios son fraudulentas y además, ¿de qué le sirve tener 10 millones de seguidores si a ninguno de ellos le interesa lo que usted escribe? Lo que necesita son seguidores que le contesten cuando haga una pregunta, que hagan retweet de lo que dice y que sobre todo tomen acción cuando usted se los pida. Nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Rina Riesenfeld, psicoterapeuta, quien nos va a hablar de un tema no poco polémico, la locura y el poder. Rina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Pues es un tema además que sucede bastante. Rina, pero a ver, vamos, ahora sí como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué es la locura? La locura la podemos entender como cuando una persona pierde el sentido de realidad. Y bueno, también lo que sucede en ámbitos de poder es que en aras de una persona va teniendo más y más y más y se hace una conjunción entre la persona va perdiendo, como se dice, piso, va perdiendo sentido de realidad, pero también se junta con que
los que están alrededor le van festejando cosas, porque también lo que sucede en el poder es que se va convirtiendo entre los que están conmigo y los que les corto la cabeza, o sea, los que no están. Entonces la gente dice, no, pues antes de que me corten la cabeza, mejor te aplaudo y te digo que está muy bien lo que tú haces. Claro, Y los aduladores, ¿no? Los aduladores, me río de tu chiste, propones una cosa, no, sí, está estupendo. Entonces la gente va siguiendo al líder, pues en este caso, porque no tiene que ser un gran líder, eso puede Claro. pasar también en sectores de menor jerarquía. Desde luego, sí. Pero pues en aras de eso la otra persona va dejando de darse cuenta cuál es el límite, porque lo social también nos pone un límite. O sea, yo me paro ahorita y digo, a ver, todo mundo tiene que brincar 4 veces y volteo y todos con cara de ¿por qué? ¿No? O Sí, sea, claro, ¿qué sí. te está sucediendo? Pero cuando todos empiezan a brincar, entonces pierdo la dimensión entre ser una guía, ser una persona que me eligieron para proponer, para llevar a cabo un programa, un plan, un algo, y me voy sintiendo dueña de los demás, dueña del imperio, Claro. o sea, lo voy haciendo mío, entonces pasamos de el bien común, de un guía que va al bien común, Sí. a esto me pertenece y el bien es mío. Por ¿no? supuesto, pero sin embargo hay una línea muy delgada, ¿no? Muy En la delgada. que raya la cordura y la locura. ¿En qué momento uno, como simple mortal, puede diferenciar cuando alguien ya se deschavetó? Pues mira, a veces no queda tan claro, porque cuando son cosas de poder ya muy avanzadas, entonces la persona siempre tiene una buena idea, una buena justificación de por qué tal, ¿no? Por ejemplo, Hitler sacó una teoría de por qué debía matar a tanta gente. O sea, siempre hay una razón. El problema es que en aras de la euforia, el poder, la locura, todo esto, más gente se suma a esto y más gente dice, no, sí, tienes razón Sí. y hay que hacerla así. Entonces, ya no es solo una persona la que va con eso, sino empiezan a haber más personas. Claro. Y los que van teniendo conciencia a veces tienen miedo de parar eso. Por supuesto. Entonces se va perdiendo, ahí se va perdiendo la rayita de hasta dónde sí, hasta dónde no. Digo, tenemos cosas que nos hacen un límite, como tienes una constitución que te dice, bueno, qué se vale y qué no se Por vale. supuesto. En una empresa, pues hay un reglamento de hasta dónde llega tu liderazgo y hasta dónde ya, pues ya estás atropellando cosas que no vienen al caso, que eso podría ayudar, pero cuando una persona se brinca las trancas y todos le aplauden, Tenemos un monstruo. un monstruo, sobre todo si esa persona tiene el poder de cambiar las leyes de donde esté, pues dicen, no, pues se supone que yo llegaba hasta acá, pero no me latió, fíjate, yo voy a ampliar el marco de referencia. Ahí es muy peligroso, porque entonces la persona a su gusto hace los cambios de los límites y los marcos de referencia, se le van acomodando a como vayan necesitando, y entonces la palabra, cuál es la realidad, perder el piso, el bien común y todo lo que estamos comentando, pues se va haciendo muy tenue. Por Al supuesto. grado que deja de verse. Oye, pero también supongo que la pérdida del poder te llega a enloquecer, ¿no? Pues imagínate, de pasar de ser de el mundo es mío, o la empresa es mía, o el país es mío, o todo esto, de repente llegar a un lugar y darte cuenta que eres un simple mortal, pues para mucha gente es un golpe devastador, y eso puede ser en cualquier ámbito. Político, empresarial, cultural, de todo, ¿no? El Nosotros poder, la le cota de damos poder a muchas cosas, hasta algunas profesiones, ¿no? De repente, por ejemplo, en medicina es, wow, el doctor, ¿no? Y a veces, inclusive, cuando la persona comete un error, no se lo puede perdonar porque siente que, ¿cómo es posible, no? Se nos olvida la parte humana. Bueno, pues, qué tema. Seguiremos platicando de intenso. esto más adelante porque al final del día la locura es pan de todos los días para todos. Pero bueno, sería muy interesante saber cómo somos víctimas incluso nosotros mismos del poder. Reina, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias.